un poco, dice, mientras estaba persiguiendo a todos aquellos que habían recibido la luz del sol, pasó algo increíble. Un rayo de luz brilló sobre su cara. El calor que sintió fue indescriptible. La tos desapareció y el dolor de cabeza era menos intenso. La luz fue tal que lo dejó ciego, pero al mismo tiempo sano. ¡Qué contradicción! Nunca se había sentido más sano que el día en el que perdió la vista. Este hombre no entendió nada de lo sucedido, pero disfrutó la experiencia. En ese instante se dio cuenta que podía sentir con sus pies cuando el sol tocaba la tierra, y a pesar de su ceguera, caminó donde el calor le dirigió. Llegó a la casa de un buen hombre. Al principio el hombre temía por su vida, pero luego entendió que aquel que odiaba a los iluminados había sido dirigido por el sol hasta su casa. «Tengo que curar tu ceguera», dijo el buen hombre. Mientras el hombre de la cueva esperaba una medicina en su mente, quizá colocar moho en sus ojos, o quizás vapor de moho sobre su rostro, el buen hombre colocó una planta cuyo aroma jamás había apreciado. Y fue allí cuando recobró la vista. Inmediatamente se asomó por la ventana de la casa, observó el mundo como jamás lo había hecho antes. Las plantas crecían con colores asombrosos. La luz se unía con el rocío del agua y formaba un efecto nunca antes visto. El hombre no se cansaba de ver lo que veía. Jamás había experimentado algo igual, y fue en ese preciso momento que entendió el nuevo propósito que le había sido otorgado: hablar del sol a todos aquellos que estaban escondidos en las cuevas. No le llamemos más el hombre de la cueva, ahora hablemos del hombre iluminado. Hasta aquí vamos, ¿verdad? Y ese es el relato por donde lo llevamos. Llegamos al consenso de que este hombre nos está describiendo un poco la vida de Pablo. Ciertamente la semana pasada estudiamos cómo Pablo fue criado en el estilo de vida que él vivió. Él fue criado fariseo. De hecho, él lo dijo y nosotros lo leímos en la Escritura. Viví fariseo. Esa era su vida natural. Esa era todo lo que él conocía. Y perseguir el cristianismo, que era, en ese momento, el cristianismo, un riesgo, un peligro para su religión y para su normalidad, perseguir el cristianismo era algo bueno para él. Él estaba pensando que él estaba haciendo lo bueno. Él estaba pensando que estaba sirviendo a Dios. Pero llega un momento en que Pablo es iluminado por Cristo, por el sol del Señor. Y en ese momento nosotros podemos decir lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, que Pablo es salvado por el Evangelio. El sol que representa al Señor decidió por medio de su rayo de luz venir al mundo, y este rayo de luz es Cristo y su mensaje. Y ese rayo de luz, ese mensaje, ese evangelio, tocó la cara del apóstol Pablo y le sanó, y le dio una vida y le dio un propósito completamente diferente. Este es el apóstol Pablo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a leer algunos textos, bastantes textos. Le voy a pedir primeramente que me acompañe a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a leer bastantes versículos de este capítulo. De hecho, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y esto va a alimentar el primer punto de mi enseñanza, que es: Pablo no fue iluminado por mérito propio. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no hizo nada. Mérito suyo no fue que el sol tocara su rostro. ¿Cómo lo vamos a entender? A la luz del versículo que vamos a estar leyendo y de los textos que vamos a estar leyendo. Vean, por ejemplo, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Voy a detenerme ahí. La conducta de Pablo refleja odio a Cristo y al cristianismo. De nuevo, esto se explica porque él considera que Cristo y el cristianismo son una amenaza para su normalidad. Sin embargo, esa es la conducta de él. Si Pablo estuviera jugando el juego que estábamos jugando ahora, y este era el punto de comparación, y Pablo tuviera que decir una mentira en este momento de su vida, sería: amo a Cristo y al cristianismo. Su vida y su conducta era tal que toda la audiencia hubiese saltado y hubiese dicho: esa es la mentira. Aunque hubiera dicho que su comida favorita era el caldo de frijol con huevo. ¿Verdad? Como Esteban. No importa lo que hubiese dicho.
Si Pablo hubiese mencionado dentro de estas tres cosas que le describen, odio a Cristo y al cristianismo, en este momento de su vida, se hubiera identificado claramente que esa era la mentira. Digo, amo a Cristo y al cristianismo, se hubiera identificado claramente que esa era la mentira. Este es Pablo. ¿Qué mérito tiene Pablo frente a Cristo si es una persona que odia a Cristo y al cristianismo? Casi todos los cuentos, las historias que se nos cuentan a nosotros en la era contemporánea giran alrededor del mérito de un protagonista para alcanzar su objetivo. Piensa en cualquier historia, piensa en cualquier película, piensa en lo que sea. Le voy a poner un ejemplo. Algo interesante, el ejemplo, algo gracioso, ¿verdad? Estaba en estos días, bueno, paréntesis aquí, mi esposa tal vez va a escuchar esto, ¿verdad? Y se va a reír. Pero a mi esposa le entra este espíritu navideño prematuro, ¿verdad? Entonces casi que desde final de octubre está, ¿qué? La decoración, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, bueno, ya, pusimos arbolito, pusimos decoración, pusimos luces, todo prematuro, ¿verdad? Pero mi esposa no se cansa del espíritu navideño prematuro, entonces ella también quiere música navideña en la casa. Ponemos música navideña. Nos encontramos un concierto ahí de una iglesia, un concierto navideño, bonito, la verdad. Y ahí empieza a sonar. No es una iglesia fundamental ni nada por el estilo, pero la canción es bonita. En un momento del concierto, y yo no sé por qué razón, empiezan un coro de niños a cantar la canción de Rodolfo el Reno, ¿verdad? Entonces, un choque eléctrico en mi mente. No estábamos escuchando el concierto de una iglesia, ¿verdad? Y ahora estamos escuchando a Rodolfo el Reno y que Santa Claus bajó y que etcétera. Bueno, estilo de la iglesia. Yo no cantaría eso acá, pero bueno. Me quedé escuchando la canción porque Felipe empezó a hacer la coreografía, ¿verdad? Entonces, complacimos a Felipe y estábamos escuchando Rodolfo el Reno. Yo nunca le había puesto atención a esa letra. ¿Qué tampoco tiene que hacer Henry, dicen ustedes, para poner atención a la letra de Rodolfo el Reno, verdad? No, sí, soy bien ocupado. Pero le puse atención a la letra y decía que Rodolfo era un reno diferente, porque su nariz le brillaba, rojo como la grana, un brillo singular. Y todos los que estaban alrededor de Rodolfo el Reno se burlaban de él. Sin embargo, Santa Claus bajó y eligió precisamente a Rodolfo por su singularidad, porque la nariz de Rodolfo le iba a servir a Santa Claus. ¿Qué encuentro ahí? Una historia sentimental, una historia emocional, claramente, se hizo con ese propósito. Pero encuentro que la elección de Santa Claus como un personaje superior a Rodolfo fue en base a un mérito de Rodolfo. Y las otras personas que no fueron elegidas no tenían nariz roja, entonces no cumplían con ese propósito que buscaba Santa Claus. Y esa historia se repite. Cada libro que usted lee, cada historia que usted se acerca, cada película que usted ve, generalmente giran alrededor de la trama de que un personaje que se consideraba que no tenía valor alguno, tiene un mérito que nadie antes había descubierto y que luego lo explota. ¿Quedamos claros con eso? Yo vuelvo a ver a la vida del apóstol Pablo y yo digo, wow, ¿será que el Señor decidió salvarlo por sus estudios? ¿Por su amplio conocimiento del Antiguo Testamento? ¿Por ser un ciudadano romano, como preguntaban la semana pasada? ¿Será que Dios decidió salvarlo por su habilidad para hablar? Pero yo vuelvo a ver este texto y me despedaza todos estos argumentos mentales. Porque yo llego a la conclusión de que realmente todos estos méritos no se comparan con lo que desprestigia al apóstol Pablo. Él odiaba a Cristo y al cristianismo. Que Cristo lo haya salvado, definitivamente no fue mérito del apóstol. No fue mérito de Pablo. Una persona que perseguía con ira y con odio a Cristo y al cristianismo. El texto sigue avanzando. El versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Le dijo algo bueno Jesús en este primer encuentro que tiene con Pablo?
Saulo, te andaba buscando. Viera cómo me hace falta un cristiano tan preparado como usted. Le dijo eso el Señor a Pablo. Todo lo que el Señor le está diciendo a Pablo en su primer encuentro es negativo. Usted me persigue. Usted está dañándose a usted mismo, persiguiéndome. En el primer encuentro, el Señor Jesús no levanta el ánimo de Pablo, más bien lo atemoriza. A tal punto que el versículo 6 dice, él temblando y temeroso. ¿Lo notaron? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijo el Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Qué interesante que después del primer encuentro con el Señor Jesús se empiezan a mencionar cosas positivas de Pablo, ¿verdad? Bueno, aquí hay una descripción de un hábito espiritual suyo, que voy a hacer la aclaración. No quiere decir que Pablo antes del encuentro con Jesús no orara. Recuerden que él creció en el judaísmo y la oración era parte fundamental de su judaísmo. Pero probablemente después de lo que él estaba viviendo estaba consternado y lo único que podía hacer era pedir sabiduría en oración. Sigue diciendo, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, ¡wow! ¿En serio, Señor? Voy a ir a la casa de Pablo. ¡Qué hombre más preparado es él! Ansío llegar a conocerlo. Eso dijo Ananías. No. Señor, he aquí oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Como que todos tienen algo malo que decir de Pablo, ¿verdad? Ahora Ananías incrementa esto que ya se conoce. Los cristianos saben que Pablo es una mala persona porque persigue el cristianismo. Ananías lo sabe y se lo recuerda al Señor diciéndole, Señor, yo sé que Él es malo, yo sé que Él me puede matar si yo voy y lo visito. Versículo 14 dice, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios salvó al apóstol Pablo porque Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo. Pero no lo salvó por los méritos propios de Pablo, sino porque ya Dios tenía un plan. ¿Estamos claros con esto, muchachos? Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, noten lo interesante, le llama hermano. Ananías fue veloz en comprender que el Señor tenía un plan para con Pablo, a tal punto que le llamó hermano. Esto no es normal. Busque en otro texto donde otra persona se refiera a un creyente como hermano. Es normal en nuestro contexto, aquí en la iglesia. Venimos el domingo, ¿cómo está, hermano Marco? Qué gusto verle, ¿verdad? Bueno, los jóvenes no hablamos así. Pero muy probablemente a usted le saluden, hermano, ¿qué tal? Algo así. Pero en el contexto bíblico no es tan normal que se le mencione hermano a otra persona. Usted no lo ve constantemente en los versículos. Para referirse lejanamente, sí, a los hermanos, tal vez. Pero hablarle de hermano frente a frente a una persona no era tan normal. Aquí Ananías lo entendió y lo hizo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué mérito hay aquí del apóstol? Ninguno. Es un hombre malo,
Es un hombre cruel. Es un hombre que es un oponente al cristianismo. Y aún así el Señor hace su obra en él. Esto debería recordarnos a nosotros también, que si nosotros estamos en los caminos del Señor no es por mérito propio. Dios no se fijó en la tierra y dijo, wow, necesito a Henry en la iglesia. Wow, es que mírelo. Pero no puedo seguir sin tener a Henry. Así no son las cosas. Y aunque cognitivamente puede que lo entendamos, a veces el cristianismo se nos sube a la cabeza y pensamos que es por causa de nuestro mérito, que somos cristianos. Vemos por debajo del hombro a las personas porque nosotros somos mejores que ellos. Las cosas no son así, muchachos. Más adelante hay un versículo que vamos a leer que hace eco en esto. Mi primer punto entonces con estos textos que acabamos de leer es que Pablo no fue iluminado por mérito propio. No fue iluminado por mérito propio. Por otro lado, también podemos mencionar lo siguiente. Pablo no fue iluminado por casualidad fortuita. No fue una obra de la casualidad. No fue que mientras él iba camino a Damasco, iba pasando ahí en el camino Jesús y chocaron. Y uy, mira, qué casualidad. Nos topamos, camino a Damasco. Entonces dice Saulo, sígame y yo le diré lo que va a hacer. No fue una casualidad. Dios lo planeó porque tenía un propósito explícito. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22. Acabamos de leer en Hechos 9 que el Señor le dice, instrumento escogido me es Él para que vaya y anuncie el evangelio a los gentiles. Dios tenía un plan entonces. Hechos capítulo 22, a partir del versículo 6, dice lo siguiente. Pero aconteció, este es Pablo contando el testimonio que acabamos de leer. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Vean cómo todo pertenece a un plan. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y vean esto. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dijo Ananías. Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Qué increíble. Que no es casualidad lo que aquí está ocurriendo, sino que Dios tenía un plan. Y el plan es, yo lo voy a enviar a que sea testigo a todos los hombres de lo que usted ha visto y ha oído. Lo estoy llamando por un propósito explícito. Es interesante el último versículo de acá, el versículo 16, porque dice, ¿por qué te detienes? Yo me imagino en la posición de Pablo, estático de todo lo que está sucediendo en un solo momento. No se detenga, levántese y bautícese, o sea, dé testimonio de lo que está ocurriendo en su vida y que usted ha sido un convertido del Señor. Lava tus pecados. Esto no, por aquello paréntesis, no se hace por medio del bautismo, se hace por medio de la fe, ¿verdad? Y luego dice, invocando su nombre. Eso yo ya lo he explicado anteriormente, pero la palabra invocar se ha malinterpretado mucho en la época moderna. Y alguien diría, ve, aquí Ananías le dijo a Pablo que invocara el nombre del Señor. Invocar suena como muy místico, ¿verdad? Como si fuera un rito o algo por el estilo. ¿Así les suena a ustedes en ese contexto? Yo no sé si ustedes de muchachillos, o yo estoy muy viejo, ¿verdad? Ustedes de muchachillos veían esas fábulas que las abuelitas decían que eran satánicas y que no las viéramos más, ¿verdad? Y había una fábula ahí que se llamaba Yugi. ¿Alguien tuvo una infancia marcada por esa fábula, verdad? Sí, arrepiéntanse de sus pecados.
Y sale el muñequillo ahí invocando a no sé quién para que aparezca en la batalla. Suena muy místico. Y ahora nosotros leemos en Hechos que dice, Pablo, levántese e invoca el nombre del Señor. Las cosas no son tan fáciles como pararse y decir, yo te invoco. ¿Qué significa invocar? Bueno, nos puede dar una pista, que en Hechos capítulo 9, ¿a quiénes perseguía el apóstol Pablo? A todos los que invocaban el nombre del Señor. Por tanto, invocar el nombre del Señor es hablar, adorar, confesar, proclamar al Señor en público. Básicamente lo que Ananías le está diciendo a Pablo es, vaya y predique en público lo que Cristo ha hecho en su vida. Invoque el nombre del Señor. Dígalo sin vergüenza, sin ninguna pena, porque el Señor ha hecho la obra en usted y ahora usted tiene que comunicarla al mundo. Eso es invocar al Señor. Antes Saulo perseguía a los que invocaban el nombre de Cristo. Ahora Pablo invoque el nombre del Señor. Vea qué interesante también que en el versículo 15 se demuestra claramente un propósito explícito. Por eso decimos que no es casualidad fortuita. Dice, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo, serás testigo. Por tanto, podemos concluir en base a estos textos que Pablo no fue iluminado por mérito propio. Podemos concluir en base a estos textos que Pablo no fue iluminado por casualidad fortuita. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de Pablo? Correctamente, una verdad. ¿Podemos decir de él una verdad? Claro que sí. Podemos decir que Pablo fue iluminado por gracia y para un propósito. Fue iluminado por gracia y para un propósito. ¿Qué entendemos por la palabra gracia? Esa pregunta tal vez canse porque la hacemos constantemente cuando se predica. ¿Qué entendemos por la palabra gracia, muchachos? Es un regalo completamente inmerecido. Hay una frase, una explicación que a mí me quedó grabada en la mente y yo siempre la digo cuando estoy hablando del tema. Pero gracia y misericordia van de la mano, pero no son lo mismo. Gracia es que Dios me da aquello que yo no merezco. Y misericordia es que Dios no me da aquello que yo sí merezco. Por gracia Él me salva, yo no merecía la salvación. Por misericordia Él no me manda al infierno, yo sí merecía el infierno. Entonces, gracia y misericordia van de la mano, pero no necesariamente son lo mismo. Y precisamente cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar que la salvación es por gracia. Lo contrario a gracia, ¿qué sería? ¿Quién dijo una palabra por ahí, detrás de su mascarilla? Obras, muy bien. Sí, es una palabra opuesta a gracia y podemos decir incluso un término semejante a las obras. Deuda. Gracia y deuda son antónimos. ¿Por qué? Porque si yo soy un empleado y trabajo para que mi jefe me dé un salario, luego llego donde mi jefe y le digo, jefe, hoy es 15, págueme, y el jefe me paga. El jefe estaba en deuda porque yo hice un trabajo por el cual yo merezco que él me dé lo que me debe. Pero si viene el 15, yo le digo, ahora sí, jefe, págueme, y el jefe me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el doble. ¿Cómo? Yo veo que usted es una buena persona, se esfuerza aquí en el trabajo, todo muy bien, le voy a dar el doble. ¡Wow! El jefe es muy bueno. Viene la próxima quincena y usted todo feliz, recibir la plata y el jefe le da lo que le toca. Y usted va enojado. Este jefe injusto. ¿Fue injusto el jefe? No, él está dando lo que le toca. Que una vez haya mostrado gracia, no quiere decir que está obligado a dar gracia siempre. ¿Estamos claros con eso? Pero ahora, yo pongo esta ilustración con mi vida, y si yo tuviera que llegar a pedirle algo al Señor, yo llegaría con la cara viendo al piso, diciendo, Señor, ni me dé nada. Yo sé lo que merezco. Yo sé que usted me va a patear y me va a enviar por allá porque yo soy indigno delante de su presencia. Yo sé que usted me va a castigar eternamente porque yo conozco mi naturaleza. Y yo con la cabeza baja, esperando la justa ira de Dios sobre mí, el Señor levanta mi frente y me dice, tome.
Salvación. ¿Cómo? Gracia. Yo no trabajé por esa salvación. Yo no merecía esa salvación. El Señor no me debía la salvación. Si Él no me hubiese salvado, Él sigue siendo Dios. Él no me debía nada a mí, pero Él lo hizo por gracia. Pablo entendió que su salvación fue por gracia. Vean lo que dice en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. El texto tiene la misma naturaleza. Pablo está volviendo a contar la historia de su salvación. Pero noten lo que dice en los versículos 16 al 18. 16 al 18. Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, pues porque para esto he aparecido a ti. Le está hablando el Señor Jesús a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el propósito de Pablo. ¿Por qué Pablo recibió este propósito? Vean cómo lo describe. Este texto es más descriptivo que todos los anteriores, ¿verdad? Describe claramente por qué Dios se le apareció al apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Primera de Timoteo capítulo 1, acompáñenme. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 14 y 15. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es más, vamos a leer desde el 12 para que tengamos todo el contexto aún más claro y nos sorprendamos más. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vean, aquí hay algo importante. Me tuvo por. A veces pasamos por alto esa frase, ¿verdad? Pero es tan importante en el contexto. Pablo no está diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque vio que yo era fiel. No, porque me tuvo por fiel. Definitivamente, Pablo no era fiel, pero Cristo lo tuvo por fiel porque colocó la fidelidad suya en su corazón a través de la fe. ¿Entendemos la diferencia, muchachos? Él lo tuvo por fiel. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! El concepto de misericordia, el concepto de gracia. Pablo está reconociendo que más bien él era malo, era un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador. Pablo tiene claro lo que era. Pablo tiene claro que no fue mérito suyo, sino que fue misericordia y gracia del Señor. Vean lo que dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y noten esto, de los cuales yo soy el primero. En ningún momento Pablo está diciendo que él merecía esa salvación, todo lo contrario. Él está diciendo: si todos los pecadores se pusieran en fila, yo sería el más pecador de los pecadores. Claramente, si nosotros humanamente comparamos a Pablo con otra persona, podríamos llegar a una conclusión de que alguien es más malo que Saulo de Tarso. Pero Pablo a lo que se refiere es que él conoce su naturaleza. Él conoce
lo que él podría llegar a hacer en su carne. Y él, sabiendo eso, entiende que él puede cometer los peores pecados, porque es un pecador. Y aún reconociendo eso, dice, pero fui recibido a misericordia. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante para conmigo. Pablo no fue iluminado por mérito propio. Pablo no fue iluminado por casualidad fortuita. Pablo fue iluminado por gracia y para un propósito. De la misma manera, me atrevo a decirle lo siguiente en este momento. No existen las casualidades, muchachos, no existen las casualidades. Quite del vocabulario de su mente palabras como casualidad, suerte o karma. Eso no es real. En la vida solo existen propósitos. Todo ocurre con un propósito detrás. Y la vida es una orquesta del mayor experto en sinfonía, Dios. La creación misma habla de que todo está ordenado con detalles milimétricos. La creación misma. Dios es experto en poner las cosas y las personas en los lugares donde deben estar, en el momento en donde deben estar. No existe la suerte, no existe el karma, no existen las casualidades, existen los propósitos. Estoy seguro que si usted está aquí es por un propósito. Estoy seguro que Dios quiere manifestar su propósito en su vida. Estoy tan seguro de eso porque lo he visto tantas veces a la luz de la Escritura. Y también estoy seguro de lo siguiente. Yo no sé si en algún momento a alguien le dijeron esto. Paréntesis aquí, perdón si sueno como que estoy criticando a otros predicadores, ¿verdad? Pero sí estoy criticando a otros predicadores. Pero pido perdón de antemano, es mejor pedir perdón, ¿verdad? Cierro paréntesis. ¿Le han dicho alguna vez a usted, en un contexto de iglesia, no eche a perder el plan que Dios tiene para su vida? ¿Se lo han dicho alguna vez? Probablemente. Es una frase tan trillada y tan común en las iglesias donde a los jóvenes se les repite constantemente, no eche a perder el plan que Dios tiene para su vida. No obstante, yo abro la Biblia, leo acerca del Dios de la Biblia y me doy cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios tan grande que su plan nunca se estropea. Yo, siendo una figura tan insignificante en la vida, ¿puedo llegar a echar a perder el plan de Dios? Yo lo que veo en la Biblia es, o cumplimos el propósito de Dios por las buenas, o cumplimos el propósito de Dios por las malas. Yo solo veo esas dos opciones, no veo una tercera opción de echar a perder el plan de Dios. Henry, no haga eso, no haga eso, no haga... Ay, Henry. Bueno, tenía este plan, lo rompo. Vamos a redactar otro plan diferente para la vida de Henry. Ahora sí, empezamos de cero. ¿Se imaginan a Dios así? Esto le quita soberanía al Señor, esto le quita poder a Él. Yo no veo a un Dios que una acción mía eche a perder un plan que Él tiene. Pero sí veo a un Dios que cumple el plan con sus criaturas por las buenas o por las malas. Cuando yo estoy hablando de este tema, generalmente acudo a una historia bíblica del Antiguo Testamento. ¿Han escuchado a Sansón? ¿Sí? Bueno, con Sansón pasa algo peculiar. Dios dice el propósito de su vida desde antes de que nazca. Se le aparece un ángel a su madre y le dice, el propósito está redactado ya. Comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Ese es el propósito de la vida de Sansón. Sansón crece, empieza a tener fuerza, empieza a vengarse de los enemigos filisteos y parece que va encaminado en el propósito de su vida. ¡Wow! Miren, de verdad tenemos esperanza en Sansón que nos va a liberar de los filisteos, pero empieza a cometer errores. Se involucra con una mujer por allá, se involucra con otra mujer por aquí,
le confía demasiado a esta otra mujer. Errores, errores, errores. Llega un momento en que, por consecuencia de sus errores, su vida toca lo más fondo que podía haber tocado. Es capturado por los filisteos, es puesto en un templo que se utilizaba para adorar a un dios de los filisteos, a Dagón. Es amarrado en ese templo a 2 columnas, le sacan los ojos. La única vez que aparece la palabra juguete en la Biblia es para referirse a Sansón. Literalmente fue un juguete para los filisteos. ¿Qué diríamos si la historia terminara ahí? Echó a perder el plan que Dios tenía para su vida. Pero no. Dios le dio un último aliento de fortaleza. Derribó con su fuerza las columnas en las que estaba atado. Y este templo pagano cayó encima de los filisteos. Y en ese solo momento mató a más filisteos de los que había matado durante toda su vida. Cosa que era el propósito de su nacimiento. Comenzar a liberar a Israel de la mano de los filisteos. La pregunta del examen sería: ¿cumplió Sansón con el propósito de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuál sería su respuesta breve a esa pregunta? ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿por las buenas o por las malas? Por las malas. Dios va a cumplir su propósito con sus criaturas. ¿Por las buenas o por las malas? Yo no sé cuál es el propósito detallado de su vida. No lo sé. Se lo digo de una vez. Pero sí sé dónde puede encontrar usted el propósito de su vida. Estando dentro del plan divino. Estando dentro del plan de Dios. Allí usted va a encontrar el propósito para su vida. Allí lo va a encontrar. ¿Y cuál es el plan de Dios para su vida? Que usted glorifique su nombre. Dedique su vida por completo a la gloria del Señor. Y yo le aseguro que usted encontrará la razón de su nacimiento. Si es que aún no la sabe o si es que está en el proceso de entenderla. Glorifique al Señor con todo lo que usted hace. Y allí usted entenderá lo que Dios quiere con su vida. Pero saben, muchachos, al final Dios va a llevarse la gloria de toda la humanidad. ¿Por las buenas o por las malas? ¿Sí? ¿Y cuál sería por las malas? Bueno, el Señor vendrá y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero muy probablemente muchas de esas lenguas que confesarán eso y muchas de esas rodillas que se doblarán en ese momento futuro, hoy son rodillas que no se doblan y lenguas que no confiesan a Jesús como Señor. Pero en algún momento lo harán por las malas. A lo que voy es a lo siguiente: la vida de las criaturas de Dios es una vida con propósito, pero el propósito es exponencial cuando la vida de las criaturas está en Cristo. Y allí usted entiende su propósito, vive su propósito y muere cumpliendo su propósito como el apóstol Pablo, que él entendió cuál era el propósito de su vida. ¿Con qué propósito Dios había permitido que Pablo tuviese ciudadanía romana, que Pablo conociese ciertas lenguas, que Pablo tuviese cierto conocimiento del Antiguo Testamento, que hubiese sido fariseo desde su niñez? ¿Con qué propósito? Bueno, todo se entiende cuando Pablo está en Cristo. Y al final de sus días, no quiero hacer spoiler de la serie, ¿verdad? Pero al final de sus días Pablo dice precisamente eso: yo he acabado la carrera, he cumplido. Cumplí el propósito de Dios con mi vida. La pregunta para usted, muchacho, no es la pregunta hoy: ¿quiere cumplir el propósito de Dios? No, esa no es la pregunta. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su propósito en usted, sí o sí. La pregunta es: ¿quiere cumplir el propósito de Dios con su vida por las buenas?
disfrutando la etapa, gozándose en ello, llegando a la muerte satisfecho con la vida que vivió por gracia y misericordia del Señor. Vida que usted no tenía la capacidad de vivir, pero Cristo Jesús en usted lo habilitó a vivir una vida de piedad y de dignidad. Yo quiero llegar a morir así, satisfecho con lo que Cristo hizo en mí. Espero que usted también. Pero lo que hoy es que Pablo está empezando a vivir esa vida. ¿Y cuál fue el inicio de una vida con propósito para Pablo? El momento en el que su rostro fue iluminado por la luz del sol, por el Evangelio, por la historia del Señor Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Aquí está el propósito de su vida, en la Escritura, en la Biblia, en la vida de iglesia, ¿sí? Aquí está el propósito de Dios para la vida del hombre. Cosas que el hombre rechaza, cosas que el hombre no quiere. A mí me pasó un día de esos en la universidad. Estoy en un curso de expresión oral y en este curso, pues claramente, como es un curso de expresión oral, hay que expresarse oralmente constantemente, ¿verdad? Y en este curso que estoy llevando, que tiene pues obviamente relación con literatura, pues le piden a uno leer, hablar y un montón de cosas. Muchachos, yo soy cristiano. Sería malo que yo, teniendo una oportunidad de hablar, de comunicar mi vida, no mencione a Cristo, puesto que yo soy un hijo de Dios. Y ni siquiera me estoy jactando de eso, no, es mi deber, es lo que me toca hacer. A veces, perdón por salirme de tanto del tema, y ahorita conecto las ideas, a veces me ha tocado estar con Felipe, con mi hijo, ¿verdad? Y tener que cambiarle el pañal, y viene una mamá y dice, ¡ay, qué buen papá! Perdón, pero yo no soy buen papá por cambiarle un pañal a mi hijo, yo estoy haciendo lo que me toca, ¿sí? Nadie ve a una mujer cambiando un pañal y dice, ¡ay, qué buena mamá! Eso no sucede. La gente ya intuye que eso es lo que le toca hacer a la mamá. Bueno, yo no sé por qué razón a los papás sí nos ven así. Bueno, de la misma manera, yo no me siento aquí jactándome por decirles, hablé de Cristo en la universidad. No, eso es lo que me toca. Ni siquiera me aplaudan ni nada. Eso es lo que me toca a mí y le toca a ustedes también, si somos cristianos. Bueno, la cosa es entonces que yo empiezo a hablar de Dios y de Cristo. Hay que hacer una lectura para tal día. La técnica es lectura. ¿Y qué voy a leer yo? Algo que tenga que ver con el Evangelio y con el Señor. Y esa va a ser mi lectura. Hay que crear una exposición personal de 5 minutos. ¿Qué voy a exponer yo? Lo que el Señor hizo en mi vida. Eso es lo único que yo puedo decir. Bueno, una compañera le dijo a la profesora, profesora, ¿usted no cree que en clases universitarias no deberíamos tocar temas religiosos? ¡Pum! Ahí en el Zoom, ¿verdad? En un swanfanzón, dirían. Y yo nada más sentí la pedrada virtual, ¿verdad? Como... El mundo no quiere hablar de Dios. El mundo no quiere escuchar de Dios. El mundo no quiere saber lo que Dios está haciendo en las vidas de otras personas. No, no y no. El mundo no quiere. Pero en algún momento esa lengua confesará que Jesús es el Señor. Y Dios cumplirá su propósito en esa vida, en esa criatura, pero en esa ocasión por las malas. Yo prefiero decirle al Señor en el cielo, eres Señor, que decirle en el infierno, eras Señor. Y el mundo no ha entendido eso. Al final, las dos lenguas confesarán exactamente lo mismo. Y espero que su vida tome el ejemplo de lo que el apóstol Pablo nos ha dicho por medio de su vida y que vivamos glorificando al Señor para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar el tiempo de enseñanza y poner esto en manos de Dios. Padre, te damos gracias, eres bueno con nosotros y de nuevo nos has hablado a través de la Escritura y has abierto nuestros ojos para que entendamos que lo mejor que podemos hacer es glorificar tu nombre en vida, Señor.
Ese es el propósito, ese es el fin con el cual nos creaste. Tal vez hay un propósito más minucioso que es un poco individual para cada uno de nosotros. Tú no quieres la misma vida para todos los que estamos aquí, pero sí quieres el mismo fin. Y el fin es la gloria de tu nombre. Ayúdanos a vivir nuestra vida de esa manera, glorificándote, temiéndote, amándote. Si en este momento alguien no tiene la conciencia tranquila para afirmar que es tu hijo, alguien que no ha creído en ti, alguien a quien el rayo de luz todavía no ha tocado su rostro y su mente, si hay alguien así en este momento, Señor, abre su corazón, abre sus ojos, guíalo al arrepentimiento y a la fe, para que comprenda cuál es el propósito de su vida. Y los que quizás están aquí, que pueden reconocer, ya soy hijo de Dios, porque la gracia del Señor me alcanzó, si hay alguien así, Señor, que persistan viviendo para tu gloria y demostrando el propósito que tú tienes en ellos. Ayúdanos, Señor, a observar la vida del apóstol Pablo y tomarla como un ejemplo, y en este momento específicamente de su vida, su salvación, ayúdanos a entender que de la misma manera en que su salvación no fue por mérito suyo personal, de la misma manera que su salvación no fue una casualidad de la vida, de la misma manera que su salvación tenía un plan determinado para él, no fue algo que ocurrió esporádicamente. De la misma manera, así salvas tú a los cristianos hoy en día. Los salvas por tu gracia y los salvas para un propósito. Ayúdanos a entender que tú tienes un propósito con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, y te pedimos que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. En tus manos nos ponemos y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh Dios, nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo, tu bondad